Ok. Pues muchas gracias a todos por estar en esta tarde, en este ciberencuentro de fotoperiodismo que se llama De la Información al Morbo. Nos acompaña el profesor Fernando Martínez Vázquez, que es académico de la FES Acatlán, Quetzali Buenas tardes. Blanco, fotoperiodista, Gera Luna, también fotoperiodista. De verdad, muchas gracias por hacernos un espacio en su día y regalarnos un poco de su tiempo para poder dar lugar a este pequeño evento, virtual pequeño y virtual evento. Muchas gracias por regalarnos unos momentos de su día. También está presente, nos está acompañando Mariana Robledo, que es la coordinadora del Centro Cultural Virtual Naucalpan. Ella nos va a regalar unas palabras al final de las participaciones. Entonces, si los que nos están observando tienen preguntas, tienen dudas, las pueden hacer llegar a través de los comentarios del video en vivo. Y entre intervenciones y al final de todas las participaciones, vamos a ir respondiendo las preguntas que vayan surgiendo. Vamos a comenzar con la presentación de Quetzali. Les voy a leer una breve semblanza de Quetzali. Quetzali Blanco es egresada de la licenciatura de Comunicación y Periodismo por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Es psicóloga de desarrollo humano por la Universidad Azteca. Actualmente es fotoperiodista freelance. Algunos de sus trabajos han sido publicados en medios de comunicación nacional como La Jornada, El Universal, Hoy Novedades, Excelsior y medios internacionales como el New York Times, BBC, El País y Expreso. También ha colaborado con AFP, que es la Agence France Presse, y Xinhua, Agencia Oficial de Noticias del Gobierno de la República Popular China, y el staff en Notimex. Participó en la exposición Desde Nosotras 2020 en las rejas de Chapultepec con una fotografía del trabajo con menores migrantes. Ha pertenecido a diferentes equipos de comunicación, entre ellos con la doctora Beatriz Gutiérrez Müller y con Andrés Manuel López Obrador, y ha sido fotógrafa en Garnier México, Vichy México y L'Oréal México. Actualmente trabaja con comunidades oaxaqueñas en defensa por la tierra. Además, mantiene trabajo constante con comunidades transexuales en la Ciudad de México y migrantes en su paso por México. Desde un enfoque humanista de desarrollo, da seguimiento a los movimientos feministas en México, combinando la psicología y el fotoperiodismo. Mantiene una columna independiente en donde se difunde parte de las investigaciones e intervenciones en materia de género que ha trabajado desde acompañamientos, entrevistas y seguimiento de casos con respecto a la violencia y protocolos de género en la Ciudad de México y la zona conurbada. Te cedo los controles, Quetzali. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, le trataba de dar aquí compartir pantalla, pero dice que el anfitrión inhabilitó la función. Entonces, pues, no sé si me ayudas habilitando. Listo. Ok. Bien. Oye, en la torre. ¿En dónde es? Se supone que tendría que ser aquí. Lo voy a disminuir. Vamos comenzando. ¿Ahí se ve? ¿Ustedes lo ven? Ok. Pues muchas gracias a todos por... Ahorita creo que se sigue transmitiendo ¿Ahí se ve? ¿Ustedes lo ven? pantalla de Facebook. A ver, espérame, porque no sé por qué Pues se ve la muchas pantalla de gracias Facebook. a todos por... Ahorita creo que se sigue transmitiendo... Ay, ¿ustedes me pueden ver? Sí. Sí, creo que se te está metiendo en retroalimentación el link de Facebook. ¿Y ya se puede ver la pantalla o todavía no? A ver No, si todavía no. Ahí Ya está. está. Ahí ya se Listo. puede ver. Ok. Bueno, nada más déjenme poner esto así. Bien. Bueno, yo soy Quetzali Blanco, soy fotoperiodista freelance. Y bueno, para empezar, a mí me gustaría comentarles una cuestión como premisa. Desde hace más o menos unos 7 años empecé a combinar un poco la psicología con el fotoperiodismo, con la fotografía, precisamente por cuestiones de seguridad psicoemocional, por cuestiones también de agradecimiento hacia las personas que nos permiten tomarles fotografías. Y bueno, este proyecto se
se ha ido como aunando con toda la chamba que ha llegado desde hace unos 7 años, ¿no? El proyecto personal se llama Fotopsicografías y bueno, les voy a presentar un poquito. Para esto también quisiera como sincronizar la onda esta de qué es morbo y qué es curiosidad, ¿no? Porque hay veces que combinamos o confundimos un poco lo que es una cosa con la otra y no hay que, dicen por ahí que no hay que confundir la magnesia con la magnolia o algo así, ¿no? Entonces, bueno, morbo más que nada es una atracción enfermiza, es un atractivo que despierta parte de nuestra curiosidad humana, pero ya tiene que ver con ciertas degradaciones, patologías y digamos, constructos sociales que son meramente humanos, que se abarcan en un contexto, que son más que nada producidos por en donde vivimos, por el sistema en el que vivimos, ¿no? Y bueno, la curiosidad, pues es una conducta humana, es una conducta también animal y es completamente natural. La curiosidad es lo que hace que el ser humano, pues, pueda evolucionar en su conocimiento, que pueda evolucionar en la forma técnica, en cómo se desarrolla para sus herramientas, cosa que el morbo no. El morbo generalmente, pues se apropia como violencia, aunque no se considera como tal. Y bueno, para esto, pues les hice, les hice un pequeño mapita de cómo desde mi trabajo considero el morbo y la curiosidad. Y bueno, la cosa de las preguntas, la cosa de querer saber qué es lo que hay, tiene que ver con un proceso humano y alrededor de lo que es morbo y curiosidad, pues tenemos el cuerpo, el sexo, el erotismo, la estética, el dolor, el poder, el sufrimiento. Y todas estas cosas son una forma de expresión, ya sea conductual, ya sea actitudinal, que dependiendo de nosotros cómo lo ejerzamos, nos va a dar como ciertos resultados, ¿no? El morbo generalmente vulnera, el morbo agrede, el morbo es una especie de violencia, es una agresión, porque viene desde la parte de la pulsión, que tiene que ver ya con esta onda del yo, del ello, ¿no? O sea, son cosas o son aspectos que nos atraen, no porque sea natural, sino porque nuestro contexto como personas, nuestro contexto psicoemocional nos lleva a querer descubrir este tipo de situaciones, ¿no? Y usualmente estas situaciones van de la mano con la culpa, con la permisividad, con la moralidad y con todo lo normado. Por eso es que cuando hay, por ejemplo, una situación en donde asesinan a alguien en la vía pública, lo primero que sucede es que llega muchísima gente a ver, ¿no? Porque está rompiendo con la norma, está rompiendo con esas situaciones normadas y entonces, pues luego, la primera parte antes del morbo, pues es la curiosidad. Queremos saber qué sucede. Y cuando nos decimos, chin, ya vámonos, no, 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 quiero ver otra vez, quiero ver otro poquito, pues a mí como fotoperiodista me llega a la cabeza, ¿no? Quiero ver, pero no debería de querer ver. Y entonces ahí, ya mediante la praxis como periodistas, pues nosotros tenemos como cierta escuela y ciertos talleres que nos permiten separarnos un poco del morbo para poder pasar a la parte informativa. Y la parte informativa tiene que tener empatía, autonomía, sororidad y respeto, porque finalmente estamos como transmisores de información. No es lo mismo que yo como ser humano, yo como civil, entre comillas, pues me interesen ciertas cosas basado en mi contexto. Por ejemplo, hace 20, 30 años era muy difícil que pudiéramos tener contacto, por ejemplo, con migrantes extracontinentales, ¿no? Y cuando tú ves un migrante extracontinental, sí te quedas de, wow, somos tan iguales y somos tan diferentes. Eso es curiosidad. Pero tratar de rascarle un poquito más al asunto se vuelve ya una cuestión de agresión. Entonces, bueno, nada más quería como comentarles esto porque vamos a pasar a ver un par de fotografías que se han logrado a lo largo de estos años y bueno, ojalá que les guste esta presentación. Ah, hablamos de morbo, hablamos de carne, hablamos de lo que no vemos, pero ahí está. Hablamos de violencia, hablamos de agresión, hablamos de vulnerar. ¿En qué momento nosotros como fotoperiodistas pasamos de esa reacción completamente social y violenta
a una cuestión de curiosidad. Bueno, pues porque dentro de nuestra praxis conocemos cuáles son los límites éticos y morales que a lo largo de nuestro trabajo vamos conociendo. La fotografía que les estoy presentando es de una serie de fotografías que se hicieron en un taller de fotografía y psicología que se llamó Transformando vidas por una vida libre de violencia, con 4 mujeres transexuales que fueron víctimas de violencia de género. Y esto que estamos viendo es una de las partes cúspides de esta serie fotográfica, que no se las presento completa por la cuestión del tiempo. Y básicamente esto que se ve aquí es la representación de cómo una mujer fue golpeada durante uno de los momentos más decisivos de su vida. Ella en el taller pues nos explicaba cómo le iban haciendo los golpes, ¿no? Nos platicaba a las demás compañeras y a mí como fotógrafa qué es lo que le había pasado, dónde le había pasado. Y la tirada de este taller era generar catarsis para que mediante la representación simbólica de los golpes al momento de retirarlo, pues fuera también un acto simbólico de ya no tengo más estas cicatrices. Entonces, fotográficamente es una imagen violenta, pero cuando conocemos el trasfondo de cómo se dio esta imagen, sabemos que es todo un proceso cognitivo, es todo un proceso emocional, psicológico, tanto del fotógrafo como de las personas fotografiadas. Aquí les presento a Viviana Ceballos. Bueno, para esto, estas fotos tienen que ver con todo el trabajo trans. Y bueno, esta fotografía es de Viviana Ceballos, es una mujer trans que ha modificado su cuerpo por completo, ya está en la etapa de ya no ser transexual, ya es transgénero. Y bueno, aquí nos permitió tomar estas fotografías. Estábamos en un evento de fútbol trans y pues yo llegué, la saludé y al principio yo como fotógrafa, siendo completamente honesta, pues sí te llama la atención el cuerpo de otra persona que ha llevado todo un proceso de transformación. El problema no es que te llame la atención, el problema no es que te cause curiosidad por cómo es el cuerpo, por cómo es la piel, por cómo se modificó. La bronca viene cuando esto a ti te produce cierto tipo de excitación que pueda incomodar a la otra persona. Si estás incomodando, ya no es curiosidad, ya es morbo y aguas con eso, porque nosotros como periodistas, pues usualmente estamos en situaciones bien complejas en donde la realidad a veces nos supera. Y si nosotros no sabemos distinguir entre qué es lo que estoy sintiendo yo como persona y qué es lo que estoy sintiendo como periodista, pues entonces ahí hay una falta a la ética profesional. Esta es otra de las fotografías. Personalmente esta fotografía me gusta mucho porque no solamente la cuestión de la piel, pues, ¿no? Sino la desnudez por todo nuestro contexto sociocultural, religioso, no permite que nosotros como seres humanos la trabajemos de manera natural. La desnudez es algo natural, la carne es normal, la piel es algo normal. Y el hecho de que Viviana se haya desnudado enfrente de mí, eso a mí me hizo entender que yo no le estaba invadiendo, ella se estaba abriendo. Y hay veces que nosotros también tenemos que aprender a conocer cuando estamos invadiendo con una cámara y cuando no. Entonces, bueno, esto es parte de, ¿no? Hay veces que en las calles, pues trabajando con mujeres trans, ves muchas miradas. Y es esto lo que generalmente quieren ver. Quieren ver cómo se ve el cuerpo, quieren ver cómo se ve por dentro, quieren ver cómo se ve sin tela. Y es que es lo mismo. La carne es carne, es solo eso, no hay más. Y bueno, eso fue Viviana Ceballos. Aquí está otra fotografía que tiene que ver también con la cuestión del cuerpo, de la corporeidad y de qué tan agresivos podemos ser en el momento en el que una mujer nos da curiosidad o nos produce morbo. La belleza normativa, la belleza heterobinaria, la belleza hegemónica, tiene prototipos estéticos, morales y éticos.
Y cuando eso se rompe dentro de la sociedad, pues genera cierta aversión. Cuando nosotros trabajamos estas imágenes desde un lugar de enunciación un poco más empático y no tan crítico, pues nos damos cuenta que el morbo y el rechazo se generan por un proceso de poca aceptación y de poca transformación y adaptación mental. Entonces, cuando no estamos preparados para adaptarnos a nuestro medio, generalmente llega el morbo, ¿no? Llega así como, ¿y esto qué es? ¿Y cómo es? Y, ay, te fijaste, y empiezan los cuchicheos, y al final no nos estamos dando cuenta que estamos perpetuando un mecanismo de violencia. Aquí les presento una fotografía de una familia que está despidiendo a un fallecido en un panteón. Y bueno, me gusta mucho la idea de presentar estas fotografías. Son 2 fotografías las que les presento, porque durante esta cobertura había más colegas que llegaban y trataban como de hacerle foto a las personas llorando o pues esta parte tan drástica del sufrimiento. Eso a mí en lo que soy, como me conformo siendo mujer, siendo periodista, siendo psicóloga, si tú lo que quieres es ver llanto, si tú lo que quieres es ver dolor, si tú lo que quieres es causar ese impacto desde el punto de vista de la jerarquía o del poder, de ellos están así, nosotros estamos bien y comparas, eso al final es violencia y nosotros como periodistas tenemos que estar muy seguros de que las imágenes que estamos trabajando no están generando más violencia de la que están solucionando. Entonces, bueno, aquí yo traté de no enfocarme en las familias, traté de enfocarme más a los trabajadores, porque es muy fuerte ver todos los días a 5, 6, 10, 15 personas que llegan con sus familiares, no más de 10, a este panteón y llorando y desmayándose y en shock. Nosotros no estamos para hacer ese tipo de foto y andarlas reproduciendo, estamos para transcribir esa información que estamos viendo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante cuando nosotros como fotoperiodistas estamos trabajando, nos preguntemos los tópicos del periodismo, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo, por qué, para qué? Si las fotografías o las situaciones que estamos fotografiando no nos responden esas preguntas, pues entonces algo estamos haciendo equívoco. O por lo menos eso es lo que yo creo. Esta es otra de las fotos del Panteón Civil de Neza. Y bueno, aquí más que nada hablar sobre la muerte también es producto de morbo, porque no la entendemos, porque no podemos tener la curiosidad de decir, ay, ¿qué se sentirá morir y al rato regreso? Pues no, es algo que se nos descontrola, que se nos sale de las manos por completo, y más si tiene que ver con muertes de pequeños, ¿no? Los adultos, dentro de todo este constructo social, decimos, ah, pues nosotros ya pasamos, ¿no? Pero los niños no. Y hay veces que el morbo alrededor de cómo crecen los niños, pues también se ve implícito en nuestros trabajos. Y aquí está la parte de las infancias, ¿no? Esta foto fue tomada en 2018. Estos 2 adultos son parte de una pandilla chola cerca de CU. Y bueno, la pequeña es la hija de uno de los jefes de esta pandilla. Y la onda de la normatividad ante las armas hacen que uno se saque de onda, ¿no? Porque para nosotros, las personas, digamos, que estamos alejadas de este ambiente de violencia directa, vemos un arma y pues nos sacamos de onda, ¿no? Yo nunca he cargado un arma, por ejemplo, hasta en ese momento, ¿no? Que fue como, wow, esto pesa, esto es curiosidad. Morbo sería, a ver, ¿y cómo disparas? ¿Y cómo me apuntas? Y entonces, finalmente, creo que el morbo tiene que ver con toda esa información que nos falta alrededor de lo que somos. Entonces, si nosotros no podemos acceder mucho a esa información, pues la vamos a buscar por otros medios. Y hay veces que esos medios no nos van a, no medios de comunicación, sino vamos a buscar alternativas para llegar a ese punto de información. Y
lo más sano sería pues agarrar libros, revistas, ¿no? O periodismo, pero hay veces que los periodistas llegamos como 20 minutos después de un suceso y las primeras interacciones entre ese suceso violento que se genera con morbo, pues es con los ciudadanos, ¿no? Y ahí en muchas ocasiones ha sucedido que si nosotros como periodistas no estamos preparados psicoemocionalmente para recibir cierto tipo de información, aún con estas preparaciones que tenemos y los talleres y contenciones que nosotros tenemos que realizar con psicólogos y todas estas cosas, pues un civil va a ser como un poco más difícil, ¿no? Y bueno, esta es otra de las, de las cosas que a mí me generan pues mucho impacto, porque hay una serie que realicé hace un par de años, por quien guste seguirla, se llama Sueños al aire libre, está en Instagram, y es una serie de fotografías, usualmente hombres, dormidos en la vía pública, en su mayoría pues bajo algún tipo de sustancia. Y bueno, la tirada de aquí era representar la vulnerabilidad al dormir, porque nosotros, a las personas que no estamos en situación de calle, pues tenemos un lugar seguro para dormir, pero las personas bajo cierto tipo de vulnerabilidades no. Entonces, el punto de este trabajo era más que nada, pues, mostrar un poco de cómo se vive ese momento tan sublime en las calles, ¿no? Nosotros, pues si tenemos frío nos tapamos, si nos sentimos inseguros, pues vamos y le ponemos el segurito a la puerta, pero las personas en situación de calle no tienen ese privilegio. Entonces, parte de esta serie era mostrar, con base en esta curiosidad de cómo se vive en las calles, pues precisamente este proceso, ¿no? Del dormir en una situación de vulnerabilidad, en una situación de violencia, desde todos los flancos, porque en su mayoría las personas en situación de calle pues son hombres, pero también hay mujeres y lo sufren al doble. Y bueno, esa es mi presentación. Espero que les haya gustado. Creo que como última reflexión tendríamos que poner sobre la mesa que el nuevo periodismo y mucho de lo que se está presentando en redes, la infodemia, está provocando que el ser humano tenga como, pues tenga como mayor, entre comillas, curiosidad por el dolo, por el sufrimiento, más en momentos de pandemia. Finalmente, ver violencia, ver agresión es una forma de catarsis del ser humano para que no la pueda reproducir y la esté adoptando desde otras fuentes. Lo que es cierto es que no hay un morbo sano. El morbo no es sano, el morbo puede funcionar como catarsis, pero la curiosidad creo que es mejor catarsis que el morbo, porque el morbo agrede. Cuando cuando de repente uno está aquí tirando fotos y alguien se da cuenta y te voltea a ver y te das cuenta que lo incomodas, creo que ahí estaría mi definición de morbo, ¿no? Así como, oye, no lo hagas, me estás invadiendo, ¿no? Pero si tú sigues ahí, sigues tirando a pesar de que la persona pues ya te está diciendo con su cuerpo, oye, basta, pues entonces ya estás recurriendo a una mala praxis del periodismo y del fotoperiodismo en la cuestión visual, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo les podría decir acerca del morbo. Espero les hayan gustado estas fotografías y pues bueno, esto es lo que tengo preparado para ustedes. Muchísimas gracias, Quetzalí, muy interesantes tus fotografías. Profe Fernando, me gustaría conocer su punto de vista de esta presentación que acabamos de escuchar, que acabamos de ver y escuchar. Este, ¿Sí se escucha bien? Sí, sí se Ya, escucha. ya, muchas gracias, profe. Le comentaba, profe, que me gustaría conocer su punto de vista académico, su punto de vista de la presentación que acabamos de ver, que nos acaba de presentar Quetzalí.
No, pues me parece un excelente trabajo y reflexión, sobre todo porque creo que Quetzali nos muestra trabajo que ha elaborado ella desde la interdisciplina, desde la comunicación, desde la psicología. Además es trabajo eh, directo con las personas a las cuales toma las imágenes. Además es un trabajo de intervención donde también está ella participando. Eso me parece fabuloso. Y también me parece increíble la parte donde ella define y deja muy claramente los dos conceptos centrales, tanto de morbo como curiosidad. Entonces me parece un trabajo sumamente completo y qué mejor desde una fotógrafa protagonista que se inserta en todas estas manifestaciones sociales y nos comparte a través de las imágenes su punto de vista, ¿no? Este es un gran trabajo. Muchas gracias, profe. No tenemos hasta ahorita preguntas en los comentarios, entonces vamos a seguir con la siguiente presentación, que es la de Gerardo. Les voy a leer una breve semblanza sobre Gerardo. Es Gerardo Luna. Es egresado de la Facultad de Acatlán de la UNAM, cursó los diplomados de fotoperiodismo y fotografía documental en la Academia de San Carlos y la unidad de posgrado de la UNAM, realizando proyectos sobre la vejez y los abusos sexuales. Realizó un proyecto documental sobre la vida en La Habana, Cuba. Ha trabajado para medios como El Universal y la agencia de noticias del Estado de México, Notimex, donde realizó la cobertura durante la pandemia de COVID-19. Fue premiado con el segundo lugar en el concurso anual de fotoperiodismo y fotografía documental de la revista Cuarto Oscuro, Tiempos de Pandemia, con la cobertura en el Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco en Iztapalapa. Durante ese tiempo documentó también las áreas COVID del Hospital General Juárez de México y el Hospital Perinatal Mónica Pretelini, donde se atienden recién nacidos que han sido confirmados positivos del virus SARS-CoV-2. Te cedo los controles, Gera. Hola a todos, muchas gracias a todos. Básicamente, pues yo les preparé una pequeña presentación sobre la cobertura COVID. Creo que me gustó el tema de morbo y de información justamente con la cobertura que ahorita estamos viviendo, en razón de que pues a mí me conflictúa o me causa mucha reflexión poder discernir en esos momentos tan difíciles entre si lo tenemos que fotografiar o no lo tenemos que fotografiar. No sé si ya están viendo mi pantalla. Ya se ve bien, Gera. Hecho. Pues la cobertura la iniciamos obviamente en febrero más o menos del año pasado, del 2020. Y les presento los momentos como más, que fueron como más importantes para mí, o sea, para mí como fotógrafo, y también que me hicieron como reflexionar bastantes cosas en relación a lo que estábamos haciendo en este momento, ¿no? Empiezo por el trabajo que hice en recién nacidos con positivos a COVID-19. Traje poquitas fotos por cuestiones de tiempo, no vienen todas. Y pues esta cobertura fue oficial, teníamos el permiso de las autoridades del hospital. En relación a eso, como que ya la dinámica se hace un poquito más sencilla, más libre, porque ya no hay como tantas reticencias o ya no hay tantas dudas en qué puedes o qué no puedes fotografiar, ¿no? Hay indicaciones claras, como intentar ocultar rostros de bebé, no sacar nombres, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esas indicaciones son claras. A mí lo que me causó mucho conflicto con esta cobertura fue cómo había una exigencia en los medios, había una presión en el ambiente mediático de tener que entrar a los hospitales, ¿no? Este fue el primer hospital al que pude entrar. La presión era constante, las autoridades tenían un cierre total en los primeros meses de pandemia hacia la cobertura en hospitales. Eso pues para mí me hizo como pensar la importancia del flujo en la comunicación, porque
Fueron los meses de más incertidumbre, los meses en los que no creían la existencia del virus, había muchas muertes, mucha irresponsabilidad, pero también había una dinámica en los medios de no te permito entrar y los medios de yo voy a entrar a fuerza, ¿no? O con mis propios recursos, pero vamos a entrar. Entonces, la cosa estaba como muy difícil, muy fuerte. Entonces, a mí me hizo reflexionar como justamente en la exigencia de los medios para entrar a los hospitales y empezar a documentar lo que se estaba viviendo dentro de ellos, ¿no? En el hospital perinatal, lo que me impacta mucho es que en cuerpos tan pequeños se estén enfrentando un virus tan grande, ¿no? Que personas recién nacidas, con días, semanas de haber llegado al mundo, llegan en un periodo que inclusive para muchos nos es muy difícil concientizar, nos es muy difícil adaptarnos, nos es muy difícil entender, y pues ellos empiezan a enfrentar esta enfermedad en cuanto llegan, ¿no? Entonces, fue como el proceso de ya se puede cubrir aquí. El que ya nos hayan permitido las autoridades entrar a los hospitales, como que empezó a permitirnos conocer con qué estábamos enfrentándonos, ¿no? Es ahí donde yo rescato, quiero hacer como el acento en el flujo de la comunicación, en la importancia en el flujo de la comunicación. Si bien hay decisiones políticas de conflictos políticos, pérdidas políticas, críticas y todo ello, también es sumamente importante que se permita documentar lo que estamos viviendo la mayoría, o lo que estamos viviendo todos más bien, en sentido de poder tomar decisiones, ¿no? Creo que esto nos permite, o el que las autoridades permitan el libre flujo de la comunicación, nos da las herramientas o nos da herramientas para cuestionarnos nuestro propio entorno, ¿no? Que lo veamos tanto en fotografía como en todos los niveles discursivos, ¿no? En periodismo escrito, en televisión, en aparatos documentales, etcétera, etcétera, etcétera. Este es, pues, en lo que yo me dedico, pues es la fotografía, es mi lenguaje, entonces, pues me refiero a eso, ¿no? Y a partir de ese momento nosotros empezamos a ver el rostro de los médicos, o sea, el rostro que empezó a generar como cierta, como que fue para mí el primer símbolo, la primera significación que nosotros le dimos a los contenidos, que fue como esperanzador, ¿no? Porque se hablaba de los héroes, se hablaba de la lucha, se hablaba de la batalla, empezamos a ver estos esfuerzos, entonces la dinámica ya no se tornó a, por ejemplo, lo que pasó en uno de los hospitales del Estado de México, ¿no? Donde familiares entraron a fuerza, arriesgándose, hubieron imágenes muy fuertes de cadáveres en bolsas y todo ello a raíz de que no se sabía qué estaba pasando dentro de los hospitales. Entonces, cuando ya la apertura en las coberturas dentro de los hospitales, pues ya hay otro discurso, ¿no? O se está tornando otro discurso, que para mí por eso rescaté esta foto, porque quería como hacer también destacar esta parte del discurso, ¿no? El siguiente, la siguiente cobertura que quería hablar de ella es como poco antes de yo haber podido entrar a los hospitales, entré de forma infraganti al Panteón de San Lorenzo Tezonco en Iztapalapa. Entonces, ya teníamos un poco de información de que ahí se estaban haciendo entierros de personas fallecidas de COVID, y por esa razón buscamos la forma de acceder. No se pudo a través de las autoridades, entonces entramos por una parte de atrás del hospital, del Panteón de San Lorenzo Tezonco. El panteón es sumamente grande, es uno de los panteones más grandes de México. Atrás de lo que es la entrada principal está la Universidad de la UASM Iztapalapa, y por ahí pues muchos de los alumnos cruzan ese camino para llegar al metro a través del panteón y entran por la parte de atrás. Por eso pudimos nosotros también conocer este acceso, ¿no? Y
nos encontramos a unos familiares que estaban despidiendo a su hijo de ella, fallecido por COVID-19. Solicitamos el permiso. Creo que eso es sumamente importante en coberturas así de difíciles. Mucho se resuelve pidiendo permiso. O sea, si te dicen no, es no. Si te dicen no estamos seguros, es que no sabemos, ¿para qué las quieren ser honestos? O sea, ¿para qué vas a tú utilizar este material? ¿Por qué tú lo quieres utilizar? Y también tienes que tener tú claro para qué lo estás haciendo, ¿no? Previamente a no tener los accesos de las autoridades para poder documentar lo que estaba pasando en muchas esferas de la sociedad en la pandemia, pues se complican las cosas. Entonces, ellos nos dan el permiso con una condición, que recuerdo más bien es esa condición como que me abraza a la hora de yo tener que reflexionar esta cobertura, porque la condición era que nosotros les diéramos las fotos. Ellos en los entierros por COVID, en los primeros meses de la pandemia, en los meses más fuertes de la pandemia, solo permitían la entrada a 2 familiares. Entonces, afuera, en las entradas principales, esperaba toda la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues sabemos que la despedida, la muerte, la forma en la que nosotros nos despedimos de un ser querido en México es muy, muy arraigada, tiene su cultura muy fuerte, tiene sus tradiciones muy fuertes, y que solo te permiten la entrada a 2 familiares a despedirte de alguien, pues desde ahí ya estaba cambiando totalmente la forma, la pandemia estaba cambiándonos aquí en México, ¿no? Particularmente para mí la muerte, la forma de despedirnos de nuestros familiares en México nos cambió totalmente con la pandemia. Entonces ellos nos pidieron la foto para podérselas mostrar a sus otros familiares, o sea, para que sus otros familiares tuvieran una representación de lo que había sido el funeral de su ser querido. Entonces, y también lo que me impactó fue este momento. O sea, qué incómodo es el último beso que le da su mamá a su hijo para despedirlo al fallecer de COVID. A través de una careta, de un cubrebocas, con desconocidos alrededor tuyo. Ninguno de las personas en la foto es familiar de la señora. Entonces, era lo que yo quería contar en este proceso, ¿no? Les decía, el cierre de las autoridades, la incertidumbre de qué está pasando dentro de tanto hospitales como panteones, como crematorios. Eso generaba un ambiente de crisis, de hostilidades, de incredulidad, de desinformación, y pues las decisiones eran la toma de decisiones era irresponsable, el discurso era muy, muy polémico, se creía o no se creía, se usaba cubrebocas, no se usaba cubrebocas. Entonces, siento que nosotros al poder realizar estas coberturas o con la intención que nosotros teníamos era justamente de dar a conocer qué estaba sucediendo dentro de. Y un aspecto que para mí es sumamente importante al hablar ahorita, o yo al reflexionar mi propia cobertura sobre el COVID, que era la forma en cómo nos encontrábamos en nuestra vulnerabilidad. La pandemia nos colocó a todos, absolutamente a todos, en una vulnerabilidad en común. Entonces, yo quería hablar de esa vulnerabilidad. No sé si de los que estemos presentes o de los que nos están viendo hayan perdido familiares de una forma similar, ¿no? O hayan sabido de formas difíciles de poder despedir a un familiar. Entonces, estas fotos, las fotos de este momento, fueron una de las partes más importantes para mí. Me movieron muchas cosas en el sentido de qué tan permitido está documentar estos momentos, y siguen hasta el momento como haciéndome reflexionar nuestro actuar periodístico, ¿no? En qué momento, como lo dijo Quetzal, en qué momento es un morbo y en qué momento es de utilidad social o es de utilidad para inclusive las familias, utilidades particulares, ¿no?
y en qué momento nos apoyan para reconocer nuestro entorno, para que nuestra relación con nuestro entorno tenga significación o la reconozcamos o nos encontremos en lugares comunes como lo es despedir a un familiar dentro de la pandemia, después de que después de que todos estamos en una misma vulnerabilidad, ¿no? Ese es más o menos el trabajo que realicé en esta parte del entierro. Después vienen los crematorios. En los crematorios el trabajo se hizo como muy oficial, con permisos igualmente, y fueron como la pauta de los protocolos que teníamos que seguir para cubrir pandemia, de los cuidados como fotoperiodistas, de los cuidados que teníamos que tener al ingresar, de cómo teníamos que cuidar la identidad de las personas, de cuidar este aspecto de sin nombres, sin rostros, yo veía muchos trabajos en relación a los crematorios muy explícitos, muy fuertes, ¿no? Y eso me hacía como cuestionar qué tan necesario era poder entrar tanto hasta el crematorio o hasta ver el cadáver incinerándose para poder hablar de qué se estaba viviendo en los crematorios. El permiso fue dado, las autoridades ya empezaron a permitir, sobre todo en Iztapalapa, que fue en esos meses de mi cobertura la parte más afectada de la Ciudad de México durante la pandemia. Y cómo íbamos nosotros a dialogar en relación a eso. Entonces, esta cobertura la agregué porque también era como una esfera de lo que estaba sucediendo dentro de la cobertura de COVID, pero pues realmente lo oficioso, el protocolo, los primeros protocolos, que ellos mismos, las autoridades mismas, cuidaban estos aspectos de las víctimas. Entonces eso nos permitió como un poquito más generar la dinámica. Obviamente en todas las coberturas estaba la presión del cuidado personal, ¿no? De que era algo nuevo para nosotros, de que no sabíamos si era suficiente el cuidado que teníamos o teníamos que ser más estrictos, más severos, pero pues ahí estaba como ese aspecto del trabajo, ¿no? Algo que justamente con este tema, cuando empecé a generar la presentación, pensé fue en que todo el tiempo que trabajamos con cobertura COVID, estábamos trabajando, o la mayor parte de los momentos estábamos trabajando con cadáveres, ¿no? Entonces también se volvió una nota roja sin querer lo que lo sea, ¿no? También estaba estos elementos que es tener que retratar personas fallecidas, cadáveres o víctimas en la cobertura. Entonces, mucho tuvimos que trabajar con la muerte. Que por cierto es un tema que a mí siempre me ha llamado la atención trabajar. Siento que es ese lugar común, esa vulnerabilidad en la que absolutamente todos nos encontramos. Más allá de que sea una pandemia, una enfermedad, la muerte en general, pues es un lugar común para todos nosotros. Entonces, el trabajar en ello, pues era como irlo reflexionando constantemente en relación a qué tanto podía significarle a las personas que lo iban a ver y qué tanto cuidado teníamos que tener con las personas con las que nos estaban permitiendo su imagen, con las que estaban permitiendo su testimonio, su momento, ¿no? Y mucho se resolvió siempre pidiendo permiso. O sea, era como, o yo era relativamente nuevo en los medios, trabajando para medios, cuando empezó la pandemia, tenía como 4 meses aproximadamente de estar trabajando en medios, cuando empieza la pandemia. Entonces fui mucho aprendiendo de los colegas y de algunas experiencias previas a la pandemia, a siempre pedir permiso a las personas que vas a retratar y explicar por qué estás haciendo el trabajo, tanto explicárselo a ellos como explicártelo a ti, ¿no? ¿Qué función tiene para justamente este objetivo de tener representaciones que nos ayuden a encontrarnos en lugares comunes de nuestra vulnerabilidad? Y después quise presentarles los 2 trabajos que me fueron más difíciles de hacer.
que no sabía si bajar o no bajar la cámara, en qué momento hacerlo. Lo hice muy en solitario o acompañado solamente de otro fotógrafo, a diferencia de los otros trabajos que habían varios. Y este es un seguimiento que le hice al caso de un chico que fallece por COVID-19. Él tenía 28 años y fallece en el hospital de Belisario Domínguez, aquí en Iztapalapa. Y sigo el momento desde que yo conozco a los familiares a las afueras del hospital reclamando por el informe de su familiar. Fue a principios de pandemia, fue el primer caso de COVID que yo pude documentar y había como muchas arbitrariedades en el proceso, ¿no? Trasladan de un hospital a otro hospital que era una unidad receptora de pacientes COVID, trasladan a su familiar sin avisarles. Ellos se enteran por el guardia del hospital previo que ya habían trasladado a su familiar a una unidad COVID. En la unidad COVID, pues obviamente no lo vuelven a ver, no vuelven a saber de él, hasta que les entregan el cuerpo, ¿no? Entonces, estas primeras fotos son del momento en los que ellos están buscando ese informe, en los que tienen la llamada con los doctores, en los que a veces les avisan que el familiar ya falleció, después que ya está estable. Entonces, la dinámica es turbia, es problemática, es difícil para ellos poder saber cómo está su familiar. Y después que les avisan que él ya murió, su hermano, que es la persona que está del lado izquierdo, me avisa y me dice, oye, pues ya falleció mi hermano, nos gustaría que no me dijeron que documentaras este momento, ¿no? Nos gustaría que hicieras un trabajo para explicar todo lo que nos hicieron. Ellos no creían que su familiar había fallecido de COVID. Al principio de este trabajo también algo que me hizo reflexionar mucho era la estigmatización que se tenía hacia las personas o familiares que habían tenido COVID. A ellos los empiezan a amenazar de despedirlos, les piden el acta de función de su familiar que había fallecido, los quieren inclusive correr, o más bien les piden el departamento donde viven, y este estigma estaba como muy presente. Por eso mismo ellos no reconocían que su familiar hubiera fallecido por COVID, ¿no? Era los ponía en una situación vulnerable. No solo el paciente estaba en una situación vulnerable, sino también los familiares. Siento que en algunos lugares aún ocurre eso, pero a principios en Iztapalapa era fuertísimo, era muy, muy común, muy constante. ¿No? Nadie podía reconocer y aceptar que su familiar había fallecido por COVID, o había ciertas arbitrariedades en nuestros cuidados personales, en nuestras decisiones para no llevarlo a hospitales. Entonces, esa dinámica se da también, creo yo, porque no hay o más bien es acentuada, no solo se da por eso, sino por muchísimas más variables, pero se acentúa porque el flujo de comunicación es detenido, ¿no? Este es el funeral en casa. A ellos todavía les permitieron tener el cuerpo presente en casa. Esta cobertura también me exigió a mí mucho pedir en todo momento permiso de dónde estar, de dónde ponerme, qué fotos hacer, qué fotos no hacer. Siempre pedirle tanto a la mamá, que es ella, como al hermano, que es la persona con la que yo tenía más contacto, siempre pedirles permiso y explicarles a qué iba realmente, ¿no? A documentar algo que estaba ocurriendo en muchos espacios, en muchos escenarios, y que nos ponían a nosotros en un entendimiento en común, y que yo quería hablar justamente de eso. Y la última cobertura que les quiero presentar es la cobertura que más me costó trabajo realizar, y me tocó presenciar el fallecimiento de una persona en un área de urgencias del Hospital General de Eduardo Lisiaga, que es el Hospital General de México. La historia es muy, muy, muy rápida, muy difícil. Ellos llegan en vehículo súper rapidísimo y alcanzamos desde las rejas del hospital
que era la zona que los fotógrafos o la prensa nos poníamos para documentar a los pacientes que iban llegando al triage. El triage es como el primer filtro de evaluación para pacientes que llegan con síntomas de COVID, y de ahí ya los redirigían, ¿no? Ya sea a casa, los internaban, y ellos llegan ya con su familiar en un estado de crisis respiratoria muy grave, ¿no? Él intenta darle respiración de boca a boca a su familiar, lo cual fue como el primer momento en el que yo bajé la cámara. Me costó muchísimo trabajo verlo. Estaba entre lo hago o no lo hago. Y recuerdo, pues no sé, dentro de mis reflexiones era, y es que si yo bajo mi cámara, voy a hacer un mirón más. Todos los familiares, médicos, ellos llegaron como con mucha velocidad, rechinando llanta, llamaron mucho la atención. De repente mucha gente se puso en esas rejas. Me recordó inclusive como a estos trabajos de Enrique Metinides que hace sobre los mirones. Y pues creo que para mí no bajar la cámara era importante para justamente no ser un mirón más y tener en claro que lo que yo estaba documentando era algo que no, les estaba pasando a muchas personas que llegaban de urgencias a los triage COVID-19 de varios hospitales. Inclusive en el Hospital General ya había trabajos previos sobre personas que llegaban en un estado crítico, entraban y salían ya sin vida, ¿no? Este trabajo me impactó mucho, me puso como en muchas dudas de si yo estaba haciendo un ejercicio correcto, ético, periodístico o no, qué tanto invadía, qué tanta es la esfera pública y es la esfera privada, qué tanto yo estaba presionado inclusive por esa demanda mediática de tener la información, de tener las imágenes de qué estaba sucediendo en la pandemia, una demanda que viene desde toda esta dinámica mediática de conseguir los contenidos, ser los primeros en conseguir los contenidos. Pero esas reflexiones ya llegan después. En ese momento creo que no podíamos pensar en eso. Éramos solo 2 fotógrafos los que estábamos presentes. Y después de que los médicos evalúan a la señora, ella pues ya les dicen que pierde la vida, ¿no? Si notan, yo en esos momentos también había mucha incertidumbre en hablar de las personas que llegaban, si fallecieron o no de COVID. También inclusive esa imprecisión se daba en esferas más altas gubernamentales, como qué estadísticas dan para las personas que fallecen o cuáles son los criterios para las personas que fallecen por COVID. Actualmente ya la tenemos más clara, pero en esos momentos había mucha polémica en si las cifras eran correctas porque esta persona ya tenía una prueba o no tenía una prueba, o podía ser diagnosticado por sintomatología, etcétera, etcétera. Todos esos enrollos, ¿no? Y esa incertidumbre también la teníamos nosotros, sin nosotros hablar de ese fallecimiento como una persona que falleció de COVID. Por eso no lo pudimos hacer. Así, hablamos sobre fallecimiento de insuficiencia respiratoria, que fue lo que nos dijeron los familiares una vez que ya pasó todo. Primero se acercó el fotógrafo que estaba conmigo a preguntarles, después fui yo a hablar con él y pues nos platicó que realmente fue insuficiencia respiratoria, que ella estaba muy bien en la mañana y de repente ya no pudo respirar, y cuando llegan al área de urgencias, pues ya fue demasiado tarde, ¿no? Pues sí, me causa muchas dudas éticas y genera mucha polémica también yo al publicarlas. Habían comentarios pues que sí sentían esta agresividad o sentían esta invasión a la privacidad, y había comentarios que hablaban en relación a lo que ya necesitábamos o lo que funciona al ver lo que está pasando, no real, lo que está pasando también desde nuestra perspectiva personal, porque pues nosotros como fotógrafos elegimos ese encuadre, elegimos ese momento, elegimos
ya tenemos nosotros un bagaje y hay decisiones que hacen que la fotografía pues no sea como la realidad, sino sea solo un extracto de nuestra apreciación, ¿no? Entonces, habían también comentarios como de médicos, me escribieron muchos médicos diciéndome que pues agradecían el trabajo porque mucha gente estaba llegando y estaban saturando los hospitales y eso lo veían todos los días ellos, ¿no? Veían cómo llegaban rápido y cómo fallecían rápido, cómo llegaban muy críticos, cómo había una irresponsabilidad. En estos momentos todavía había incertidumbre de si el virus existía o no existía, de si teníamos que utilizar cubrebocas o no tener que utilizar cubrebocas, qué tan estricta tenía que ser la cuarentena, el quédate en casa. Fue mucho antes inclusive de todo este periodo de la nueva normalidad. Entonces, había muchos sentimientos encontrados, así como el espectador tenía muchos sentimientos encontrados, yo también personalmente tenía como muchos sentimientos encontrados. No quería hacer un mirón más, por eso no pude bajar la cámara, seguíamos realizando las imágenes. Era algo que yo ya había visto que estaban viviendo miles de personas, que estaban viviendo mucha gente, y pues necesitaba hablar también de esa dificultad al llegar a las áreas de urgencias, inclusive no solo dentro de un hospital, sino desde el área de urgencia en los pacientes. Es una pérdida también me permitió hablar en ese discurso, que era una pérdida muy rápida, era una pérdida muy brutal, que muchos los tuvieron y los vivieron así, ya sea en casa, en hospitales. Muchos vivieron esas pérdidas muy fuertes, muy rápidas. O sea, es una enfermedad muy agresiva y pues la vivíamos así, ¿no? Pues ese es básicamente el trabajo que yo hice. También, por ejemplo, esta imagen me recuerda mucho un comentario de una de las personas que habló sobre mi trabajo, que era la imagen que más le había conmovido, ¿no? Cuando a mí alguien me dice que la imagen le conmueve, para mí es como ese logro de reconocer que hay una identificación en nuestra vulnerabilidad, en nuestro lugar, en nuestra vulnerabilidad en común, en nuestras pérdidas, en nuestro dolor, en nuestra muerte y en más en esta pandemia que a todos, sin excepciones, nos movió algo, ¿no? Nos conflictó algo y nos puso en una situación de vulnerabilidad. Entonces, en pandemia estábamos trabajando con puras personas en situaciones de vulnerabilidad, ya sean pacientes, ya sean familiares, ya sean fallecidos, todos habían pasado o estaban pasando procesos de vulnerabilidad. Por eso elegí únicamente trabajo de COVID y pues creo, un poquito de lo que puedo hablar yo de ello. Cualquier pregunta que tengan en relación a mi trabajo, soy totalmente honesto. También acepto todo tipo de críticas. Me funcionan a mí mucho como para ir trabajando esos procesos y reconociéndome también en los demás, ¿no? Entonces, pues creo, lo que les preparé. Muchísimas gracias, Gera. Sin duda son fotografías también bastante fuertes. De hecho, sí hay algunas preguntas, pero si gustan, ahorita por cuestiones de tiempo, pasamos con el profe Fernando y ya ahorita al final hacemos las preguntas. Les leo rápidamente una breve semblanza sobre el profesor Fernando. Es licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la FES Acatlán UNAM, maestro en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana, profesor de tiempo completo, titular en la UNAM, profesor en la licenciatura en Comunicación de la División de Humanidades de la FES Acatlán y en la maestría en Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en la maestría en Educación Media Superior en la MADEMS, también de la UNAM. Es coordinador del Diplomado de Investigación en Comunicación, Campos, Temas, Herramientas y Nuevos Escenarios de la FES Acatlán, coordinador del Seminario en Comunicación, Prácticas Sociales, Producción, Circulación y Consumo de Bienes Culturales, igualmente de la FES Acatlán. Ha sido asesor de más de 70 trabajos de titulación a nivel licenciatura y maestría y autor de diversos libros y artículos, ponente en congresos nacionales e internacionales. Le cedo la palabra, profe.
Gracias, buenas tardes a todos. Pues primero agradecer a la licenciada Victoria Salcedo, a Vicky, por habernos invitado a este evento y compartir con todos ustedes estas reflexiones. Primero que nada, pues me da mucho gusto compartir este espacio con dos grandes fotógrafos, con Quetzal y con Jera, que nos han presentado increíbles imágenes de su experiencia como fotógrafos y sobre todo la reflexión que tienen, ¿no? Que eso me parece que es fundamental. Cuando uno ve una imagen, no siempre piensa sobre todo el proceso de reflexión, de análisis que se hace durante, antes, durante y posteriormente a apretarle a la cámara, ¿no? Entonces a mí me parece que el haberlos escuchado es maravilloso porque nos permite tener esa dimensión que no siempre tenemos y que en ocasiones solamente vemos la imagen y ya. A partir de la temática de este espacio, le titulé a esto que les voy a compartir algunas consideraciones acerca de la fotografía y la violencia, que finalmente tiene que ver con esto que nos convoca aquí, que es la reflexión sobre la fotografía y su relación con el asunto de la información y el morbo como tal. Entonces voy presentando y voy comentando considerando que tenemos eh, poco tiempo, pero esperemos que lo podamos aprovechar lo más que podamos. Para las personas que nos están viendo, muchas gracias. Les puse unos códigos QR por si alguien quiere ahí escanearlos, tiene el celular a mano. Son los links a los documentos en los cuales he recuperado ideas para poderles compartir en este espacio. Se parte de una primera frase de un autor fundamental dentro del campo de la fotografía y de las ciencias sociales en general, que es Roland Barthes, quien plantea que la fotografía es violenta no porque muestra violencia, sino porque cada vez llena a la fuerza la vista y porque en ella nada puede ser rechazado ni transformado. Entonces es un primer planteamiento del cual vamos a partir en función de lo que nosotros pensamos a la fotografía, cómo la pensamos, y lo que la fotografía genera en los sujetos que la percibimos en un segundo momento. Se parte de una primera pregunta. Gerardo hablaba sobre Enrique Metínides. Aquí les voy a presentar fotos de Enrique Metínides que ilustran, las uso solamente para ilustrar la presentación. Ahí está el código QR también, si alguien quiere conocer a este fotógrafo, excelente, puede también ahí escanearlos y si no, posteriormente les podemos compartir los enlaces, ¿no? Se parte de una pregunta: ¿qué ocurre cuando la imagen muestra la realidad sin ninguna mediación? Lo decía Gerardo, lo decía Quetzali, sobre todo porque ellos como fotógrafos profesionales hay todo un proceso reflexivo. Sin embargo, tenemos que reconocer que hay otros espacios donde el mostrar fotografías que presentan situaciones de violencia física o emocional es un negocio, ¿no? Es un negocio que implica clics en las páginas, que implica la venta de periódicos, que implica un conjunto de un negocio como tal. Y entonces lo que plantea básicamente diversos autores es esta pregunta, ¿no? ¿Qué ocurre cuando la imagen se muestra sin ninguna explicación o con una poca explicación o incluso burlándose de las propias imágenes, como hay periódicos que todos nosotros conocemos, ¿no? Y hay varios planteamientos. Primero se parte de pensar de que el que mira, cuando miramos una imagen violenta, generalmente no podemos distanciar las emociones, nos generan emociones y generalmente no nos permiten construir juicios lo más acertados posibles. Y generalmente un mecanismo que se genera en los seres humanos, lo vamos a ver un poquito más adelante con los planteamientos de Susan Sontag, es que generalmente lo que nosotros hacemos es volvernos indiferentes. Tratamos de no vernos afectados emocionalmente y nos hacemos a un lado emocionalmente, simbólicamente, y pasamos, por llamarlo de alguna forma. Ignoramos ese dolor que se nos está presentando. Hay un elemento muy importante, creo que tanto Gerardo como Quetzali nos hablan desde el papel, el oficio, la profesión del fotógrafo. Sin embargo, ¿qué pasa dentro de los que consumen fotografías de violencia? ¿Qué pasa dentro de la gente que de alguna manera se alimenta, por llamarlo de alguna forma, de estas imágenes?
porque eso sucede, todos lo sabemos, la gente ve fotografías que presentan situaciones de violencia y en ocasiones no las ve porque quiera sentir empatía, no las ve porque quiera sentir algún tipo les genera una emoción, por llamarlo así, positiva, sino porque encuentra en ese mecanismo también cierto tipo de un vínculo incluso de disfrute, de morbo, que le genera cierta satisfacción como tal, ¿no? Entonces, algo que pasa con mucho de este tipo de fotografía, no con la que acabamos de ver, porque hay una reflexión muy fuerte que presenta Quetzal y Jera, es que generalmente las fotografías construyen a los sujetos como objetos y luego como mercancía. Generalmente muchas de las fotografías que presentan situaciones de violencia son muy importantes para muchos medios de comunicación porque venden clics, porque venden periódicos, como acabamos de decir, revistas. Y esto es algo que hace o que genera como un mecanismo social en los sujetos que percibimos, es separarnos de esos otros, cosificar a esas personas que están en las imágenes, lo que nos va a permitir de alguna manera soportar esa realidad horror, esa realidad que está sucediendo, y entonces lo que buscamos es separarnos, alejarnos un poco de esa situación y marcar como cierta distancia. Esto es un mecanismo que plantean varios sociólogos, comunicólogos, como esta especie de cosificación del sujeto, ¿no? Y entonces lo que pasa es que nosotros al volver cosas, al volver objetos, al ver una imagen, nos alejamos de la humanidad de lo que está pasando en la imagen, ¿no? Y entonces, repito, ese es un mecanismo que sucede mucho cuando los sujetos vemos fotografías y que está lejos a veces de la intención del fotógrafo o de la fotógrafa cuando esa intención es otra. Sin embargo, el fotógrafo o la fotógrafa pone su imagen y no sabemos qué pase con los sujetos que desde el otro lado de las pantallas las están consumiendo. Y entonces el objeto, la imagen de la persona, sea violentada o sea muerta, pues empieza a perder la humanidad y entonces ya no vemos a los seres humanos. Me parece que todo el trabajo que hace Quetzal y que hace Jera precisamente van en contra de todo esto. Ellos lo que hacen es humanizar lo que está apareciendo, ¿no? Sin embargo, tenemos que reconocer que muchos de los medios de comunicación, muchos de los portales de Internet se mueven bajo la mirada contraria, que es precisamente deshumanizar el dolor, mostrarlo como un espectáculo, como una mercancía que les va a traer clics, que les va a traer dinero como tal, ¿no? Entonces eso es un fenómeno, no es nuevo, es un fenómeno histórico, viejísimo, pues desde que hay hojas volante, en las cuales se contaban asesinatos, hasta los primeros periódicos, la nota roja y todo lo que ha circulado con relación a la violencia ha sido vendible como tal. Sin embargo, también hay otras aproximaciones al fenómeno del por qué se consume imágenes de violencia. Y uno de los planteamientos, no me meto en la parte psicológica porque es un trabajo mucho más, que implica más tiempo, y seguramente Quetzalí podrá hablar mejor de ello, pero un planteamiento que hacen mucho los sociólogos es esta cuestión de que cuando nosotros vemos imágenes que nos presentan una situación de muerte y de dolor, en el fondo es una manera de ensayar nuestra propia situación que vamos a vivir en algún momento, ¿no? E incluso se plantea que es como un ensayo de nuestra propia muerte como tal, o de imaginarnos cómo vamos a estar, o cómo sería esta situación, ¿no? Y la situación relacionada también con la gente que rodea a esas personas que están circulando en torno a lo que sucede. Pues hay un mecanismo ahí, dicen los sociólogos, dicen la psicología social, de una especie de espejeo, ¿no? Donde yo en el dolor del otro veo un poco, me imagino, en una especie de perspectiva, el dolor propio, el dolor que seguramente viviré, sentiré, etcétera, ¿no? Entonces, un poco de este fenómeno de la fascinación por la fotografía del dolor, de la muerte, está anclada en esta perspectiva, ¿no? Lo trabajan por ahí varios autores, entre ellos Carlos Monsiváis en un ensayo maravilloso que se llama Las mil y un velorios, que ojalá puedan leer en algún momento. Susan Sontag, antes de fallecer en el 2004, escribe un texto fabuloso que le recomiendo mucho, se llama Ante el dolor de los demás, y que ella genera toda una reflexión del por qué la gente consume fotografías de dolor, por qué la gente consume fotografías de sufrimiento.
Y esto parte mucho de fotografías del 11 de septiembre de 2001, cuando muchas de las imágenes que se generaron en torno al ataque contra las Torres Gemelas fueron de las fotos más reproducidas en ese momento histórico, pero que finalmente ella partía de la pregunta ¿por qué? ¿Por qué la gente ve? ¿Por qué la gente siente fascinación por esas imágenes, ¿no? Y entonces ella plantea que precisamente lo que se genera ante ese dolor de los otros es una especie bueno, lo decía que sale al principio de morbo, un proceso también de aproximarse sí a la realidad, a los hechos, y todo esto lo planteó Gerardo muy bien, lo discutía mucho, el asunto de la función del periodista, que es informar. Y muchos se preguntan si para informar necesito poner las imágenes, si no basta con poner palabras o decirlo, ¿no? Que es una de las grandes discusiones en el manejo de la información. Si yo quiero decir que las personas murieron, ¿es necesario poner las imágenes de las personas o es suficiente con decirlo? Y hasta qué punto pues la imagen cumple otras funciones que ya van más allá de la propia información, se convierten en otra cosa, se plantea como tal, ¿no? Y entonces todo ese bombardeo de imágenes finalmente provocan, dice Susan Sontag, un proceso de insensibilización, ¿no? Donde la gente busca retraerse, la gente aprende o se apropia de las imágenes de violencia o que presentan situaciones violentas y se vuelve indiferente, ¿no? Eh, y se vuelve indiferente por muchas razones. Y dice Susan Sontag, finalmente en el fondo es porque tenemos miedo a esas situaciones y para poderlas enfrentar, valga la redundancia o la contradicción, las evadimos. Entonces es un punto muy, muy importante dentro de todo este discurso de las imágenes y cómo las imágenes nos muestran situaciones de dolor, ¿no? O de sufrimiento o de muerte como tal. Voy cerrando mi participación porque finalmente era como tratar de, ya Gerardo y Quetzalí abundaron mucho en estos puntos. Lo dije hace un momento, aquí hay todo un asunto que nos lleva a la discusión del manejo de la información y que tiene que ver con la ética del periodismo. Gerardo lo mencionó muchísimas veces, Quetzalí también lo mencionó, el asunto del pedir permiso, el asunto de la autorreflexión del propio fotógrafo al obtener la imagen, el diálogo que tiene con la persona que es fotografiada, la búsqueda de generar empatía en el espectador que vea esa imagen, y un asunto de fondo que es la ética del propio periodista o del propio fotógrafo, ¿no? Que ese es un punto central en todos los medios de comunicación, debería de serlo, perdón, y dentro de toda la fotografía, ¿no? Como tal. Eh, y por otro lado no está legislado, ¿no? Es un asunto que por otro lado me parece se tendría que revisar. No es que se prohíba, porque eso implica censura, pero sí se tendría que revisar, ¿no? Sobre todo yo pienso en este caso, cuando uno ve portadas de periódicos que se burlan de los cuerpos, que se burlan de las situaciones de dolor o de sufrimiento a partir del lenguaje, creo que ahí sí habría que tratar de revisar y discutir todos esos puntos, ¿no? Se debe de expresar, se plantea, pero evitando herir, insultar o humillar. Eso es muy importante y habrá que preguntar qué tanto las fotos que vemos circulando por muchas partes realmente buscan eso, ¿no? Buscan evitar generar esto. Lo decía ya hace un momento, la discusión de qué tanto las fotografías informan. Ajá. Qué tanto las fotografías se convierten en algo que informa o se convierte en algo que de alguna manera se vuelve como un espectáculo, se vuelve como un atractivo para el espectador. Y entonces la foto adquiere otro nivel y otro sentido como tal, ¿no? Y habría que discutirlo, yo creo que en otro momento ojalá lo discutan sobre todo los fotógrafos y la gente que se dedica a medios de comunicación, ¿no? ¿Es necesaria la imagen? No sé, no sé si siempre y no sé si para qué, depende de cada caso, pero habría que discutirlo, ¿no? El mecanismo que genera también con la fotografía, que generalmente se alimenta el cinismo y la indiferencia, también las fotografías que circulan en distintos medios de comunicación, aunque se generen con otra intención, alimentan el cinismo y la indiferencia de la gente, ¿no? Y por otro lado, algo lo mencionaba Gerardo muy bien, se busca generar empatía, pero en mucha gente genera compasión.
y la compasión se convierte en otro fenómeno que habría que combatir. Es decir, no se busca que sientas compasión por las personas, sino lo decía Quetzali, que se sienta empatía, que se genere un mecanismo mucho más ligado a la solidaridad social, ¿no? No con la compasión ni el morbo, sino una solidaridad más con el otro. En ese sentido, pues se instrumentalizan a las víctimas, se les presenta como un espectáculo del dolor, un espectáculo del sufrimiento, que finalmente va a vender y va a generar muchísimo dinero en muchos casos, ¿no? Y se instrumentaliza a la víctima, pero finalmente a los espectadores, porque también se consume mucho de esta fotografía de dolor o de video, que es otro campo de dolor, porque hay espectadores que la consumen, ¿no? Y no la consumen precisamente por informarse o porque quieren sentir empatía, sino porque es un espectáculo y porque genera mecanismos sociales y psicológicos que están ahí en el fondo del sujeto, ¿no? Y entonces lo más importante, pues, es precisamente combatir la indiferencia, combatir el morbo, tratar de generar que no se construya un mercado del dolor, que no se genere un espectáculo del dolor de los otros. Y finalmente, y sobre todo en estos momentos históricos en que mueren muchísimas personas al día, cientos de personas, en algunos casos miles de personas, ese tipo de situaciones no genere indiferencia, no genere un alejamiento de nuestra condición humana y que tampoco caigamos en la compasión, pero sí en la búsqueda de la empatía como tal, ¿no? Entonces, finalmente yo creo que tanto Quetzali como Gerardo nos han dado toda una reflexión muy fuerte del trabajo del fotógrafo desde la fotografía, pues desde la profundidad de quien genera las imágenes y nos han llevado a toda esta reflexión que todos debemos hacer, ¿no? Tanto como espectadores, como fotógrafos, en algún momento podemos generar alguna imagen, pero sobre todo como espectadores o consumidores de fotografía. Por eso es importante escucharlos a ellos como universitarios, como que están poniendo en juego un conjunto de saberes éticos, personales, profesionales, y que nos han metido a este camino de construcción o de reconstrucción de su experiencia como fotógrafos, ¿no? Entonces sería todo por mi parte, Vicky, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias a todos los que nos están viendo. Ya estamos viendo aquí algunas preguntas. Ahorita por cuestiones de tiempo vamos a tratar de resumirlas. De hecho, creo que muchas de las preguntas que están aquí en los comentarios se han ido contestando a lo largo de las intervenciones, tanto de Quetzali como de Gerardo y como del profesor Fernando. Voy a tratar de resumirlas. Esta es una pregunta que creo que nos podrían responder tanto Quetzali como Gerardo. Si se vuelven fríos ante la muerte, después de documentar todo eso, si lo normalizan o se sensibilizan más. Y algo que mencionaba esta Quetzali es que no se está preparado para muchas de las imágenes con las que ustedes se topan. ¿Cómo lidian con ello? Pues, Jera me hace ojitos. Bueno, lo primero es que sí vas normalizando. Definitivamente vas normalizando, siendo las situaciones como de muerte directa que tienen que ver, por ejemplo, ahorita con todo lo relativo a la pandemia. También se va normalizando cuando empiezas a ver situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo, infancias, por ejemplo, migración, por ejemplo, violencia de género. Y no es tanto como la palabra de normalizar, no me gusta para cosas positivas, porque cuando tú normalizas el cuerpo, cuando tú normalizas situaciones, ya no las adoptas con el mismo impacto. Hace algunos años una chava me decía pues que cuando volviera a hacer fotos como de cholos y con estas entrevistas que tienen que ver con la mafia, con la maña, con la muerte, pues que la llevara, ¿no? Y al principio yo decía, sí, yo te llevo, vamos, hay que prepararnos psicológicamente, creo que todos nos preparamos, aunque hay veces que algunos lo hacemos con otro tipo de herramientas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso,
para trabajar todo lo que tiene que ver con temas trans, desde la psicología, pues más que nada la aceptación del cuerpo, la aceptación de la otredad, saber que no importa que tengas si es pene, vagina, las dos, ninguna, lo que sea, pues adoptas como, así como nosotros cambiamos los lentes de la cámara, los objetivos de la cámara, pues también tienes que ir como modificando tu forma de pensar, porque en algunas circunstancias a mí me ha sucedido, supongo que a Jera, como lo comentó con la foto de la persona que estaba falleciendo, hay veces que no sabes si bajar la cámara o no. Hay veces que durante ese momento, ese instante tan sublime, tan efímero, pues tú te dices, ¿no? Chin, híjole, no puedo con esto. No, y hay veces que bajas la cámara por tu sentido humano, pero tu sentido periodístico, este sentido arácnido de Peter Parker te hace levantarla, no porque estés como en la onda humana, sino porque la cámara a nosotros, o hablo por mí quizá, es como una barrera muy poderosa que a mí me hace sentir como que todo lo puedo aguantar. Y eso va aumentando, porque al principio, pues, te sacas de onda, no sé, cuando ves, pues, tu primer muerto, ¿no? Si es como la primera muerte y dices: "Guau", ¿no? Y te quedas y se te impregna un poco de eso, y luego vas con colegas y platicas las circunstancias, o en mi caso, pues, en mi carrera me tuve que ir al psicólogo durante 2 años, y en este proceso de psicólogo, pues, yo también platicaba de estas cosas, ¿no? Creo que es muy importante para los periodistas que vayamos al psicólogo, porque hay veces que de tanto que vemos, pues nos vamos apropiando. Y creo que eso es lo más difícil, ¿no? Porque hay veces en las que pues solemos despertarnos en las noches soñando lo que vemos. O también sucede que, como lo dice el profe, ah, nosotros podemos hacer una foto que puede tener mucha sensibilidad de nuestra parte, que puede ser muy humana, que estamos tratando de transmitir, ¿no? Ya sea una denuncia, ya sea, un estado, ya sea, o sea, pero el medio lo puede tergiversar por completo. Y ahí creo que habríamos que tener en cuenta, por ejemplo, el caso Ingrid, que un medio de comunicación presentó una fotografía de esta mujer asesinada, víctima de feminicidio, en donde, bueno, es una imagen garrafal. Y curiosamente se vendió, o sea, no hay ese periódico, ya no lo encuentras, ¿no? Y ese día se vendió como pan caliente. Entonces, ¿hasta dónde nosotros como periodistas estamos pensando en hacer una foto para que se venda o estamos pensando para hacer una foto para informar y denunciar? Porque creo que si una foto no tiene denuncia, entonces no estamos haciendo fotoperiodismo. No sé si respondí la pregunta, pero creo que otra de las cosas que aprendemos a hacer, y Jera no me va a dejar mentir porque lo hemos vivido incluso juntos, es aprender a mimetizarte, aprender a fundirte en lo que hay alrededor de las circunstancias que estás trabajando, ¿no? De las coberturas. Llega un punto en el que tu misma, tu misma sensibilidad o tu misma personalidad o todo lo que tienes aquí en el cerebro, todo tu bagaje, te ayuda a mimetizarte y entonces la gente no se da cuenta que estás ahí. Y es mucho más fácil tomar una fotografía cuando la gente no te está viendo tomar fotografías, porque no se crean. La presión hay veces, como lo decía Jera, ¿no? ¿Y tú qué haces aquí, no? Llegan y te preguntan, ¿y tú qué haces aquí? Entonces, creo que esas son como las cuestiones que se tienen que poner, en la mesa cuando hacemos este tipo de trabajo. Y bueno, lo que yo podría también agregar es que las imágenes son necesarias. No todas las imágenes son necesarias, pero al final de cuentas estamos interpretando la realidad. No es lo mismo la fotografía que toma Jera, de la persona que está falleciendo, y si vemos la fotografía el otro periodista que andaba ahí, pues van a ser fotos muy diferentes. Porque nuestro bagaje, porque lo que nosotros traemos aquí en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestras emociones, nuestras, no sé, patologías, nuestra psicología,
pues se va a ver reflejada en la fotografía, ¿no? Entonces, creo que pues es eso. Y no Muchas sé, gracias. Muchas gracias. Y una última pregunta. De hecho, les propongo que ahorita yo les hago llegar las preguntas personalmente. Si me ayudan a respondérmelo, yo ya a través de las redes respondo ya las preguntas de las personas. Esta última pregunta es para Jera. Si te dio miedo contagiarte en el hospital o en el panteón. Sí, por supuesto que sí. Donde más me arriesgué, o sea, donde más hasta cierto punto reconocí una irresponsabilidad en mi necesidad de cubrirlo fue con el primer caso de COVID que documenté, que fue con el chico que le di seguimiento, porque una vez que a ellos les avisan que su hermano había fallecido, me avisan, acá, le caigo al hospital, voy al hospital, y el hermano me pide que lo lleve a Jamaica por unas flores, ¿no? Por las flores, las fotos de las flores que ya vimos, es porque yo lo llevo. Entonces se subieron a mi coche, eran familiares pues que a fin de cuentas yo creía que estaban expuestos o teníamos la idea de que pues también corrían el riesgo de, de tener un contagio o estar expuestos a un contagio, y pues se subieron a mi coche, lo llevé allá y yo estaba súper ansioso, muy nervioso, lo iba como haciendo, yo no quería caer estaba entre mi duda personal de no querer estigmatizarlos, hacerles el fuchi, separarlos, decir estos tienen COVID, háganse para allá, pero también tengo que cuidarme, tengo que saber cómo trabajar esto, ¿no? Entonces, pues sí, en el momento pues estaba como muy exagerado, bueno, no sé si muy exagerado, pero pues sí veía que tocaban, que movían del coche, donde se sentaban, desinfectar todos esos espacios. Yo nunca pues, me quité ni mis gogles, ni cubrebocas, nunca utilicé guantes, pero siempre con cubrebocas y nuestros lentesotes, ¿no? Inclusive manejando en el coche, abrir las ventanas, que se abría, o sea, intentaba yo como tener todos estos cuidados, pero aún así, pues me arriesgué, ¿no? Ya después, como reflexionando un poquito, inclusive fue la parte más difícil yo de una cobertura que también viví en lo privado en casa, porque pues al llegar a casa, desinféctate todo, cámbiate de ropa, eh, dormir separados, tú en este lado, tú en el piso, había como hay un conflicto, es que te estás arriesgando mucho, ¿qué estás haciendo? O sea, toda esta problemática también a nivel personal de lo que estábamos haciendo. Y pues sí, ese fue el miedo. En los hospitales estaba un poquito más cuidado. Yo cuando sentí ya la cobertura en un hospital, pues ya los protocolos ya existían, la forma de ellos te enseñaban cómo te tenías que cuidar, el traje que tenías que utilizar, cómo te lo tenías que quitar. Nada más creo lo difícil de los hospitales fue aguantar, o sea, aguantar el tiempo con el traje, aguantar las 8 o 9 horas de estar trabajando ahí adentro, con todo eso sudabas horrible, sales deshidratado, con dolores de cabeza, porque todo el tiempo estás respirando tu dióxido, entonces, pues todo eso, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias, Jera. En un momento más les hago llegar las preguntas para resolverlas, que queden todas resueltas. Pues ya para finalizar, les agradezco muchísimo que nos hayan compartido un poco de su tarde, de su tiempo, y vamos a pasar ahorita con Mariana, quien nos va a regalar unas palabras. De verdad, muchas gracias, Quetzali, Jera, el profe Fer, muchísimas gracias por compartirnos este tema tan interesante y sus imágenes. Gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Los admiro mucho porque sé el valor que tomar muchas de estas fotos y hacer esos acercamientos y realmente exponer, hacernos ver cosas y humanizar y darles voz a muchas de estas situaciones y de estas personas que lamentablemente se han quedado sin voz. Y todos, bueno, los que estamos aquí sabemos que
las fotos han llegado a cambiar la historia, ¿no? Y eso es muy importante. Les agradezco su trabajo y su visión. Y no les puedo decir que me encantaron las fotos por la temática, pero sí son fotos muy poderosas. Y muchas gracias. Les agradezco a los tres, Quetzali, a Gerardo y al profesor Fernando, por su tiempo y por pues, darnos esta entrada a algo que es tan misterioso y vive en el filo de lo que es el bien y es el mal, ¿no? Muchas veces no sabemos, como dicen, si acercarnos, si me acerco, si quito la cámara, si pongo la cámara, si qué es lo que mayor va a afectar a las personas, a mis sujetos que les estoy tomando la foto. Si los voy a afectar va bien manteniendo la cámara arriba. Entonces, y darles testigos para que estas situaciones se mejoren en un futuro. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes por la invitación. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Tengan una muy bonita tarde. Muchísimas gracias. Sí, pues gracias a todos y aquí andamos. Hagan foto. Bye. Hasta luego. Cuídense mucho. Nos vemos. Cuídense.